líquido y del vapor. Vamos, los escucho. 0,001051. ¿Y del vapor? 1.254. 1.254. Está bien, entonces se mantienen estos volúmenes específicos. Y ahora, como yo ya encontré mis volúmenes específicos de líquido y de vapor, yo procedo a comparar esos dos volúmenes específicos de líquido y de vapor con mi volumen específico de mi estado 3. Y ustedes me dicen, ¿en qué estado me encuentro? Mezcla. Me sigo encontrando en el estado de mezcla, ¿cierto? Porque el volumen específico de mi estado 3 todavía se encuentra entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del vapor. Por lo tanto, sigo en mezcla. Ya. Y se ve bien. Y ahora, cada vez que yo me encuentro en el estado de mezcla, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular el título, ¿cierto? Y en este caso, calculo el título de mi estado 3, que va a ser igual al volumen específico de mi estado 3 menos el volumen específico del líquido, eso dividido entre el volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido. Simplemente reemplazo valores y calculo. Ustedes me dicen cuánto sale. No nos olvidemos, el título en un calentamiento tiene que aumentar. En mi estado 2 era 0,66 y ahora ustedes díganme cuánto sale el título en mi estado 3. 0,822. 0,822. ¿Aumentó o no aumentó? Aumentó, ¿cierto? Vamos bien, entonces. Entonces ya, yo estoy en el estado de mezcla. Con esta misma presión de 1,4, yo puedo seguir sacando mis demás variables de tabla. ¿Qué variables me faltan? Me falta la temperatura de mi estado 3, que va a ser igual a la temperatura de saturación, porque estamos en el estado de mezcla. ¿Cuánto es ese valor? Y también me calculan la energía interna de líquido y de vapor. 108,87 la temperatura. 108,87. Y ahora la energía interna de líquido y de vapor. 108,95 y 601,1. 601,1. ¿La del líquido cuánto era? 108,95. 108,95. 108,95. Muchas gracias. Como yo estoy en el estado de mezcla, yo sí o sí necesito hallar la energía interna de mi estado 3. Y eso lo voy a hallar con ayuda de la energía interna del líquido, del vapor y con la ayuda de mi título. Entonces yo conozco esa fórmula y simplemente, ¿qué pasa? Simplemente la reemplazo. En vez de energía interna del estado 2, esto va a ser energía interna del estado 3, título del estado 3, y ustedes me dicen cuánto sale. ¿Cuánto sale, chicos? 513,497. 513, ¿es eso? Los demás me confirman, por favor, si sale eso o no. Sí. Sale eso, Eso sale. Entonces, hasta ahí sería, chicos. Bueno, hasta ahí terminaría lo que es la definición de mi estado 3. Una vez que yo haya terminado de definir ese estado 3, nuevamente, vuelvo al análisis. O primero, fijémonos si llegamos o no llegamos a la condición final. Esta es mi condición final. Yo les pregunto, ¿llegamos o no llegamos a la condición final? Sí. No. Todavía. Todavía, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que seguir calentando el sistema. Aún se le tiene que
añadir más calor. Porque la presión de mi estado es 1,4 y la presión de mi estado final tiene que ser 3. Ya, entonces, nuevamente, vuelvo a este sistema y analizo. Volvamos a la tabla y analizamos. A ver. Yo me pregunto si mi sistema en este estado se encuentra o no se encuentra en equilibrio. Sí se encuentra. Sí. Sí se encuentra, ¿cierto? Sí se encuentra. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo calentando mi sistema, chicos? ¿La presión va a aumentar o no va a aumentar? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿cierto? ¿Qué pasa si aumenta a 1,5? ¿El émbolo se va a mover o no se va a mover? Se mueve. ¿Se va a No, mover? no se mueve por el tope. No nos olvidemos de los topes, chicos. ¿Qué función cumplen los topes? Evita que haya trabajo de expansión. Evita que mi émbolo se siga expandiendo. Cariño. Esa es la función de mi tope. Bueno, esa es la función de los topes. Evita que el émbolo se siga expandiendo más arriba. Entonces esa es la función Cariño, no. esa es la función de los topes. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo calentando a 1,6? ¿El émbolo se va a mover o no se va a mover? No, no se va a mover. Se va a mover, ¿cierto? No, porque está a presión Y constante. si lo caliento hasta hasta 2 kilogramos fuerza, ¿se mueve o no se mueve el émbolo? Tampoco, ¿cierto? Por lo tanto, el volumen del sistema, si se sigue calentando, ¿va a permanecer constante o no va a permanecer constante, chicos? Va a permanecer. Vamos a ver, constante. Va a permanecer constante, ¿cierto? Entonces, del estado 3 al estado 4, yo me voy a ir a volumen constante. Entonces, del estado 3 al estado 4, yo me voy a volumen constante. Por lo tanto, el volumen específico de mi estado 4 va a ser igual al volumen específico de mi estado 3. ¿Cuánto era? Era 1,0033. Y nosotros sabemos que en un sistema cerrado, la masa permanece constante, ¿cierto? Sí. Esta es la masa. Ya, dejémoslo hasta ahí, a ver. No se olviden, chicos. Nosotros íbamos a realizar este análisis. ¿Hasta qué punto? Hasta que lleguemos a la condición final. Volvamos. En el estado 4. Acá el émbolo ya se había movido. ¿Me escuchan o no? Sí, me escuchan. El émbolo en este punto ya se había movido. El émbolo ya se había movido, ¿cierto? Y acá mi presión era de 1,4. Y mi sistema se estaba calentando. Yo sé que si mi sistema se calienta hasta 2,5, mi sistema no se va a encontrar en equilibrio con el exterior. Pero tampoco va a existir una variación de volumen, debido a que los topes impiden eso. Por lo tanto, yo puedo seguir calentando mi sistema. ¿Hasta qué punto lo tengo que calentar, chicos? ¿Cuál era mi condición final? Llegar a la presión. Presión Igual a 3. Si yo caliento mi sistema hasta la presión de 3, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? No. No, no se va a mover. No se va a mover porque los topes van a impedir eso. Entonces, el volumen específico de mi estado final va a seguir siendo constante, pero la presión va a cambiar. Que en este caso, la presión de mi estado 4 va a ser
la condición final, que son los 3 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y es así como ustedes tienen que analizar sus problemas. Ya llegamos a la condición final. Y ahora, como yo tengo dos variables intensivas, que en este caso es la presión y el volumen específico, yo puedo definir mi estado termodinámico. Entonces, con esta presión de 3 kilogramos fuerza, yo voy a tabla y calculo mi volumen específico de líquido y de vapor. Y ustedes me dicen cuánto sale. Si no hay la presión de 3, chicos, busquen un aproximado y ustedes me dicen qué valor aproximado estamos usando. La más aproximada es 3,16. ¿Sirve? Un valor arriba de ese. 3,50. No, o sea, un valor 2,81. Y si buscan en la otra tabla, la que está en función a la temperatura, busquen en su tabla, chicos, el valor más próximo. 2,94. Está bien, 2,94. ¿Ves? Se encuentran. Si buscan, van a encontrar, chicos. Una presión aproximada de 2,94 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Estamos usando ese valor aproximado. No nos olvidemos. Entonces, con esta presión que estamos aproximando, ustedes meditan el volumen específico del líquido y del vapor. ¿Cuánto sale? 0,001072. 0,001071. ¿Y la del vapor? 72, 0,01072. No lo escuché bien, va a disculpar. ¿Cuánto dijo? 0,01072. ¿Sale eso, chicos? Los demás me confirman. La de arriba. La de arriba, No, la él de está arriba, la de poniendo arriba. No los entiendo, chicos. A ver, vea mi tabla. La de arriba es 0,01072. Cambia el 1 por el 2. Ah, ya, gracias. ¿Y la del vapor? Le falta un 0 arriba. Es 0,001072. Ya. ¿Y ahora cuánto es el de vapor? 0,628. 0,628, ¿cierto? Sí. Entonces, una vez sacado esos valores de tabla, yo procedo a comparar cómo es mi volumen específico de mi estado 4 con respecto a esos dos volúmenes específicos. Y me dicen en qué estado me encuentro. Es mayor. Es mayor. ¿En qué estado me encuentro, chicos? Si el volumen específico de mi estado 4 es mayor ¿a qué? Al volumen de vapor. Al volumen específico del vapor, ¿cierto? Entonces, ¿en qué estado me encuentro yo si eso ocurre? vapor recalentado. Vapor recalentado. Exactamente, chicos, vapor recalentado. Vapor recalentado, ¿cierto? Y entonces, cuando yo me encuentro en el estado de vapor recalentado, me voy a mi tabla de vapor recalentado. Ojo, sí o sí tengo que entrar con dos variables, que en este caso va a ser con mi volumen específico y con la variable de mi presión. Espérenme un rato, vamos a arreglar esto. Ya. Voy a entrar con estos dos valores. Con el valor de la presión y con el valor del volumen específico. Y ustedes me dicen... Vamos a agrandar esto acá. Entonces, con esos dos valores, chicos, yo voy a la tabla de vapor recalentado y calculo mis demás variables. Y ustedes me dicen cuánto sale. Bueno, entonces, con estas dos variables, con la presión de 3 kilogramos fuerza y con el volumen específico de 1,0033, yo voy a mi tabla de vapor recalentado. ¿Y qué es lo que tengo que hallar?
tengo que hallar Presión primero. la temperatura de mi estado 4. Además, tengo que hallar, Volumen específico. yo sé que en esa tabla me encuentro con la variable de la entalpía. Y ustedes me dictan, chicos. Y con la entalpía yo voy a hallar la energía interna del estado 4. ¿Pueden o no pueden, chicos? Lo buscamos con la tabla. Ahorita yo puedo. Hola, ¿me escuchan o no? Sí, auxiliar. Ya, entonces. ¿Lo encontraron o todavía? Para que lo busquemos entre todos. Ay, pero no son tan aproximados. Hay una presión de 3.2 y un volumen específico de 1.036. Entonces, ¿tocaría o no tocaría interpolar, chicos? A ver, ¿dónde está? 387. ¿Cuánto era la presión? Era de 2. 3. Era de 3, ¿cierto? Entonces, tocaría interpolar, chicos. ¿Interpolamos o lo aproximamos a 8, chicos? No sé qué quieren ustedes. Bueno, aunque mira, no, sí o sí interpolamos, chicos. Interpolamos. Porque miren, la presión es de 3, ¿cierto? Y acá hay 2,8 y acá 3,2. Sí o sí tenemos que interpolar. Entonces vamos a interpolar. Aunque va a estar feo la interpolación, pero ya. Entonces, vamos a copiar este estado acá. Creo que nunca hicimos una interpolación en el estado de vapor recalentado. Vamos a hacer. Ya. Insertar una tabla. Ya. Acá van a estar mis presiones. Sí. ¿Yo qué valores tengo? Tengo un valor aproximado de 2,8, ¿cierto? 2,8. Y también tengo el valor de 3,2, si no me equivoco. Pero yo, ¿a qué presión quiero? Quiero la presión de 2,94. Pongámosle 3 directamente, no pasa nada. A la presión de 3 yo quiero. Y por acá yo tengo mi volumen específico. Bueno, voy a poner acá mi temperatura. Mi temperatura a la presión de 2,8. Díctenme una temperatura, chicos. A ver, 2,8. Primero intentemos con la temperatura de 204, a ver. ¿Dónde está? A ver. En acá, a ver. Vamos a interpolar estos valores. 2,8. Debe estar por acá, chicos. Intentemos con la temperatura de 371, chicos. A ver, con la temperatura de 371. Con la temperatura de 371, chicos, yo tengo un volumen específico. A ver, con la temperatura de 368. Bien, entonces. ¿Qué temperatura? Ya me olvidé ya. A ver. Era con la temperatura de 371. No os olviden. Con la temperatura de 371, chicos, calculamos el volumen específico
de la presión de 2,8. ¿Cuánto es, chicos, el volumen específico? A la temperatura de 371 y a la presión de 2,8. 1.073. 1.0. 73. Y a la de 3,2. 0,9534. 534. 0, 95, 9534. 5,4. 95, 34. A ver. 0,9534. Ya. Y yo sé que el volumen específico a mi presión de 3 es 1,033. ¿Cierto? Espera un rato. Espera un rato. Ya, chicos, estamos haciendo algo mal. Bueno, a ver, me estoy olvidando de algo yo. A ver. Se los voy a mandar interpolado, chicos. Voy a analizarlo yo ahorita y ya termine la ayudantía. Mientras tanto, usemos el valor aproximado de 2,8 nomás. De 2,8 o el de 3,2. ¿Cuál usamos? Van a disculpar. 2,8 sería. Que usemos entonces el de 2,8. Entonces, ustedes díctenme el volumen específico del líquido y del vapor a esa presión de 2,8. De todas formas, no vamos a encontrar en el estado de vapor calentado. Van a ver. ¿Cuánto, chicos? El volumen específico de líquido y de vapor a la presión de 2,8. ¿A qué temperatura? ¿O no va a ser del recalentado? No, el volumen específico, díganme. Es para que comprobemos de que sí nos vamos a encontrar en el estado de vapor calentado. ¿Cuánto sale? Del agua nomás. 0,00107. Ahí, ¿cierto? ¿Y el del vapor? 0,6559. 0,65. ¿Cuánto? 59. 59. Nuevamente comparamos. ¿Cómo es este volumen específico con respecto a los volúmenes específicos del líquido? ¿Es mayor, menor o igual? Mayor. Sigue siendo mayor, ¿cierto? Por lo tanto, seguimos en vapor recalentado. No hay problema. Entonces, con esta presión de 2,8 y de 1,033, nosotros nos vamos a la tabla de vapor recalentado y buscamos estos dos valores aproximados, 2,8 y 1,033. Aquí yo me encuentro con la presión de 2,8 y busco un volumen específico que sea aproximado a 1,033. ¿Cuál es el que más se aproxima? ¿Se aproxima el 1,073 o se aproxima el 1,167? ¿Cuál se aproxima más, chicos? ¿El 1,073 o se aproxima más? 1,073. El 1,073. Entonces, este es el que se aproxima más, ¿cierto? Entonces, yo intercepto, chicos, esa línea. A ver. ¿A qué temperatura? Entonces, intercepto esa línea. Estos van a ser los valores que yo voy a anotar. Anoten estos valores, chicos, en una hojita, porfa.
para que después me lo dicten. Este valor acá, el volumen específico, ya lo tenemos. La entalpía, ahí, anótenla, chicos. Vamos a ocupar esta entalpía. Entonces ya. Y ahora yo procedo a interceptar hacia arriba. No va a llegar a ver. ¿Cuál va a ser la temperatura de mi estado? ¿Va a ser o no va a ser 371? Les pregunto. Se interceptó acá, ¿cierto? Con la presión. Y acá está el volumen específico que yo tengo. Entonces la temperatura de mi estado, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser 371 o no? Sí. 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 Entonces vamos, anotamos esos valores. La temperatura de mi estado 4, que es vapor recalentado, es 371, ¿cierto? Grados centígrados. ¿Y cuánto era la entalpía? 766,88. 676,88. No, 766,88. Ya. En esa tabla de vapor recalentado, yo no encuentro la energía interna. ¿Cómo la hallo? Con la fórmula. Fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Entalpía Menos presión por volumen. volumen específico por el factor de conversión. No olvidemos, la entalpía del estado 4 menos la presión del estado 4 por el volumen específico del estado 4 por el factor de conversión, que es 10 a la cuarta sobre 427. 427. Y ahora ustedes me calculan ese valor. No nos olvidemos, el volumen específico es este de acá. Y me dicen cuánto sale. No nos olvidemos, la energía interna siempre tiene que ser menor a la entalpía. En algunos de sus prácticos que me enviaron de definición de estado, a algunos les salía la entalpía 766, supongamos, y su entalpía, bueno, su energía interna le salía 900. Y en ese caso está mal, chicos. No puede salir la energía interna mayor a la entalpía. Sale 696,39. 39. Entonces, hasta ahí sería, chicos. Hasta ahí sería lo que es solamente definir estados termodinámicos. Ahí ya terminó. Ya llegué a mi condición final, que es a mi presión de 3 kilogramos fuerza. Ahí termina mi proceso. Pero, ¿qué era lo que me pedía el enunciado? Se calienta muy lentamente hasta que la presión alcanza los 3 kilogramos fuerza. Y me pide, determine la cantidad de calor intercambiado. Entonces, para determinar esa cantidad de calor intercambiado, ¿a qué recurro yo? ¿A qué fórmula recurro yo para calcular eso? ¿Cuál es la fórmula que me relaciona el calor? Los escucho. Calor menos trabajo. ¿Y esa fórmula es de la primera ley o no? Sí es. Entonces yo como la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Esto acá no sé por qué se anotó, pero ya, vamos a borrarlo. Tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4 estados. Está correcto. No sé de dónde salió esto. Lo borramos. Entonces, como ya terminé de definir mis estados termodinámicos, el enunciado me pide que yo halle el calor intercambiado. Y el calor intercambiado yo lo puedo hallar mediante la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. ¿A qué es igual a la primera ley? Calor menos trabajo, que va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Energía. Más fuerte, ¿no me escucha? Energía. Variación de la energía interna. En sí.
La otra vez ya habíamos definido una fórmula para la primera ley para un sistema cerrado. ¿Dónde está? Ocupemos directamente esa fórmula. Aquí está. Ya tenemos esta fórmula. Esta es la fórmula de la primera ley para un sistema cerrado, expresada en forma extensiva. Directamente usemos esta fórmula, no pasa nada. Ya la tenemos definida. Entonces vamos a tener eso. Tenemos esta primera ley ya definida anteriormente. Ya, yo les pregunto ahora. ¿Mi sistema termodinámico recibe o no recibe calor? Recibe. Recibe, por lo tanto se mantiene, no vamos a anular. Durante mi proceso, ¿existió o no existió trabajo? En pocas palabras, este trabajo, como les mencioné anteriormente, es igual a un trabajo total, ¿cierto? Ese trabajo total es igual al trabajo de agitación más el trabajo eléctrico más el trabajo de expansión más el trabajo de compresión. A eso es igual. Ahora yo les pregunto, ¿existió o no existió trabajo de agitación? No. ¿Cierto? No hubo trabajo de agitación. ¿Hubo trabajo en forma de energía eléctrica o no? No. No. Cero. ¿Existió trabajo de expansión o no? Sí. El Sí. sistema sí se expandió. Por lo tanto, sí hay trabajo de expansión. Compresión. ¿Existió trabajo de compresión? No. No, el sistema no se comprime, solo se expandió. Por lo tanto, mi primera ley me va a quedar de la siguiente forma. Todo esto se va. Se va. Se va. Y me quedaría eso, ¿cierto? Calor menos el trabajo de expansión, que menos por más va a ser menos. Esto se lo deja ahí. Entonces, mi primera ley me va a quedar de la siguiente forma. El calor menos el trabajo de expansión va a ser igual a la masa de mi sistema termodinámico, que siempre permaneció constante, por la energía interna de mi estado final menos la energía interna específica de mi estado inicial. No nos olvidemos que la U minúscula es la energía interna específica y la U mayúscula es la energía interna total. Pero en este caso tenemos la U chiquitita. Entonces, este trabajo de expansión, ¿a qué es igual, chicos? La presión por diferencial de volumen. Primero definamos. Ya, yo les pregunto, ¿de qué estado a qué estado ocurrió la expansión, chicos? Fijémonos. Del estado 1 al estado 2 se fue a volumen constante, ¿cierto? Por lo tanto, no hubo expansión, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, del estado 2 al estado 3 nos fuimos a presión constante. ¿Qué pasó con el émbolo? ¿Se movió o no se movió? Se movió. Se expandió, ¿cierto? Por lo tanto, si el émbolo se expandió, del estado 2 al estado 3 ocurrió un trabajo de expansión. ¿Estamos de acuerdo o no? Del estado 2 al estado 3 nos fuimos a presión constante, ¿cierto? La presión del estado 3 es igual a la presión del estado 2. Entonces, del estado 2 al estado 3 ocurrió la expansión. Y aquí ponemos, del estado 2 al estado 3 ocurrió la expansión. Nuevamente, seguimos desglosando esa fórmula. ¿Hasta ahí, chicos, queda todo claro o tienen alguna duda? Claro. ¿Sí? Sí. El compañero que tiene una pregunta. Ya creo que no. Entonces sigamos. Yo les pregunto,
¿A qué es igual el trabajo de expansión? Vamos a poner por acá. ¿A qué es igual el trabajo de expansión? Lo vimos varias veces. Va a ser igual a la presión por el diferencial de volumen por el factor de conversión, ¿cierto? Si no me equivoco, lo vimos acá. Acá lo vimos. El trabajo de compresión o trabajo de expansión. Simplemente notamos esa fórmula. Entonces anotamos acá. El trabajo de expansión va a ser igual a la presión del estado 2, del estado 2, del estado 2 a 3 por la variación de volumen que ocurrió del estado 2 a 3 por el factor de conversión. Que en este caso, esta diferencial de volumen del estado 2 a 3 va a ser igual al volumen final, que en este caso es el estado 3, menos el volumen inicial, que era el estado 2. Nos va a quedar de la siguiente forma. Yo les pregunto, ¿la presión del estado 2 al estado 3, ¿lo conocemos o no lo conocemos? ¿Lo tenemos de datos o no, chicos? La presión del estado 2 al estado 3. Sí, No nos lo olvidemos. tenemos. Ocurrió a presión constante, ¿cierto? El volumen del estado 3, ¿lo tenemos o no? Sí. Tenemos de datos. ¿Y el volumen del estado 2? Aquí está. El estado 2 ocurrió a volumen constante, ¿cierto? Calculemos a ver el volumen. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el volumen, chicos? Ocurrió a volumen constante. Volumen del estado 2. Tiene que ser igual al volumen del estado 1. Pero calculémoslo por si acaso, a ver. ¿Cuánto sale? Multipliquen esto por esto. Tiene que salir 0,01. Ustedes me dicen si sale eso o no sale eso. Vamos, chicos, calculen esto. Multipliquen el volumen específico por la masa. Me sale 0,009999258. ¿Y eso es aproximadamente a 0,01 o no? ¿Es o no es aproximado, chicos? Porque no nos olvidemos, del estado 1 al estado 2 nos fuimos a volumen constante. En este estado no, el volumen no varió. Permaneció fijo el volumen. ¿Sí o no? No sé si queda entendido, chicos. A ver. ¿Queda claro o no, chicos? O Para veámoslo mí no. así, mira. Volumen del estado 2. Ya. Analicemos primero. Ya, una vez que definimos este estado termodinámico, ¿cierto? Definimos este estado termodinámico. Analizamos nuestro sistema. Y dijimos, ¿el sistema se encuentra o no se encuentra en equilibrio mecánico? En este caso, inicialmente se encontraba a la presión de 1, ¿cierto? Por lo tanto, no se encontraba en equilibrio. Entonces, nosotros al momento de calentar el sistema, se calentaba a 1,3, el émbolo no se movía todavía. Y si lo calentábamos hasta la presión de 1,3999, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? Tampoco, ¿cierto? Y si lo calentamos hasta un punto de 1,4, tampoco se iba a mover. Y es por eso que del estado 1 al estado 2 nos fuimos a volumen constante, porque el émbolo no se movió. Nos fuimos a volumen constante e igualamos las presiones. Como el émbolo no se movió, el volumen del estado 2 iba a ser igual al volumen del estado 1, que eran los 0,01 metros cúbicos. Para que no nos chipemos, vamos a poner acá directamente volumen constante.
volumen constante. Y en acá vamos a quitar esto de acá. Vamos a poner esto. Y ahora yo quiero que ustedes me calculen cuánto sale el volumen específico en este estado. El volumen específico del estado 2, que va a ser igual al volumen del estado 2 sobre la masa del estado 2. Y me dicen cuánto sale. Ya chicos, ¿cuánto sale? $0,8361. ¿Están seguros que sale eso, chicos, o no? 0,83. 0,01 me salió. 0,1. 0,8361. Está bien. 61 ya. 0,83 ya. Ya aproximadamente a 0,83. Este volumen específico de este estado 1 va a ser aproximadamente a este volumen específico de acá. Quizás no nos salió igual. ¿Por qué? Porque acá no usamos todos los decimales. En acá, si no me equivoco, sale 0,01196 88 809 1. Sale ese. Y ahora, esta masa va a ser igual a esto. Ya. Y si divido esto con esto, me va a salir lo mismo. Tiene que salir lo mismo. 0,01 dividido 0,8355. 3. ¿Sale lo mismo, chicos? Sí, sale lo mismo. ¿Ves? Es cuestión de decimales nada más. Y es por eso que yo les digo, chicos, que de este estado 1 al estado 2 nos vamos a volumen constante, ya vamos a decirle. En realidad es a volumen específico constante, para que no hagamos estos cálculos todavía. Entonces, como les dije, del estado 1 al estado 2 nos vamos a ir a volumen constante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calentar el sistema y el émbolo no se va a mover. A la presión de 1,4 no se va a mover. Se va a mover recién cuando lo sigamos calentando lentamente y la presión suba infinitesimalmente. Y que eso va a ocurrir en el siguiente estado, donde se va a mover a esa presión infinitesimal. ¿Queda claro o no, chicos? ¿O todavía? Claro. ¿Cómo? Se entiende. Entonces sigamos, volvamos a la primera ley. Estábamos por acá, ¿dónde estábamos? Estábamos acá. Y ahora, yo les pregunto, ¿el volumen del estado 2 lo conocemos? Sí, lo conocemos. Ocurrió volumen constante. Aquí está, volumen constante. El factor de conversión es un valor conocido. Eso va a ser igual a la masa de mi sistema, que es constante todo el tiempo, por la energía interna de mi estado final. ¿Cuál es mi estado final, chicos? Mi estado final es el estado 4. Menos mi estado inicial. ¿Cuál es mi estado inicial? Estado 1. Estado 1, ¿cierto? Entonces, mi única variable desconocida en este caso solamente es el calor. Procedo a despejar. Todo esto que está restando
va a pasar al otro lado a sumar. Y me va a quedar de la siguiente forma. El calor suministrado a mi sistema va a ser igual a la masa de mi sistema por la energía interna específica de mi estado 4 menos la energía interna específica de mi estado 1 más la presión a la que ocurrió la expansión del estado 2 a 3 por el volumen del estado 3 menos el volumen del estado 2 por el factor de conversión. Y simplemente reemplazamos valores. ¿Cuánto era la masa? Está acá. Si gustan pueden poner esta o la que está arriba. Es lo mismo. No va a pasar nada. La masa. Mi energía interna de mi estado final es del estado 4, que está acá. La energía interna de mi estado 1, voy y la busco. Interna de mi estado 1, que es esto. Más la presión del estado 2, 3. Que yo sé que el estado 2, la presión del estado 2 es igual a la presión del estado 3. Aquí está 1,4 y la presión del estado 3, 1,4. Ese valor, 1,4. Y el volumen total de mi estado 3, ¿cuánto es? El volumen de mi estado 3 es 0,012. Y el volumen de mi estado 2 está acá, el cual ocurrió a volumen constante, 0,01. Y este factor de conversión es 10 a la cuarta sobre 427. Y ustedes me dicen cuánto sale. Tiene que salir, si el sistema se está calentando, el calor tiene que salir positivo o negativo. Positivo sale 4,22. 4,22. Disculpen. 4,22. Unidades, kilocalorías, ¿cierto? Ya. Acá, en el examen que yo tengo de la compañera, su resultado le salió 4,33. Quizás varía por los decimales, que nosotros usamos nada más. Así que el resultado está bien. Ese sería el resultado de su problema. ¿Y qué más le pedía? Le pedía